Para nosotros, los miembros del Centro de Estudios de Derecho Penal, esta es una nueva oportunidad de darles la bienvenida a nuestra ya 11ª experiencia de un curso internacional en Derecho Penal, ¿no? Como ustedes lo saben, por este curso han pasado pues ya muchos profesores de Derecho Penal, pero esta vez contamos con la presencia de dos profesores de mucho prestigio internacional y con un amplio bagaje bibliográfico, etcétera. Como ustedes podrán ver en su carpeta, el profesor Diego Manuel Luzón Peña viene de la Universidad de Madrid, fue premio extraordinario en licenciatura, doctor en Derecho en la Universidad de Madrid, y actualmente es profesor en la Universidad de Alcalá, ¿no? Ha tenido una larga experiencia en el ámbito del derecho penal, tiene libros fundamentales para el derecho penal, como por ejemplo el libro de aspectos esenciales de la legítima defensa y también sus cursos de derecho penal, sus lecciones de derecho penal, entre otras cosas, ¿no? Derecho penal de la circulación, iniciación a la teoría general del delito, etcétera. Yo solo puedo dar fe de la influencia notable que ha tenido entre nosotros el profesor Diego Luzón, el querido Diego, como se le dice, en realidad porque todos nosotros nos formamos con su libro de lecciones, con su libro del curso. Es más, nos orientó, sin conocerlo, porque nunca lo vimos físicamente, para que nosotros aquí en América Latina podamos también producir nuestros propios libros. Ahora para nosotros es realmente una gran oportunidad que él por primera vez haya aceptado venir al Perú, lo que es para nosotros realmente un hecho muy halagador, ¿no? El profesor Javier de Vicente Remesal es el primer discípulo de Diego. Y el profesor también es profesor en Derecho Penal por la Universidad de León, actualmente en la Universidad de Vigo, tiene diversas publicaciones como el comportamiento postdelictivo, la utilización ilegítima de vehículos automotores, un Derecho Penal, un Código Penal en coautoría con el doctor Luzón, con Miri, entre otros, y ha venido para nosotros para un tema que realmente resulta muy estimulante. Me refiero a la problemática del derecho penal médico, es decir, la actividad médica, que como nosotros sabemos es muy poco tratada en nuestro medio, ¿no? A pesar de que existen casos vinculados con el tema, es muy poco tratado. En el programa los profesores van a tratar los siguientes temas. El profesor Diego Luzón esta noche abrirá el curso con el tema de la comisión por omisión y criterios de equivalencia con la comisión activa. Como ustedes saben también, en el Perú ya tenemos experiencia de este tema, especialmente a partir del caso Cristo es Amor, ¿no? En donde hay todo un debate alrededor de las características de la comisión por omisión. Veamos lo que el maestro nos va a explicar sobre el tema fundamental de la equivalencia y las condiciones. Para el día de mañana, el profesor Luzón continuará con el tema de culpabilidad, libertad y derecho penal, que hasta donde entiendo significa un poco el recepcionar las influencias de la neurociencia, que creo que está cambiando notablemente la fisonomía del derecho penal y en particular de la culpabilidad, ¿no? Es un tema que veremos mañana con mucha atención. Luego el profesor Javier de Vicente entrará al tema del derecho penal médico con el tema errores médicos, eventos adversos y factores de latente riesgo y su consideración en la jurisprudencia penal. Como también sabemos en nuestro medio, por los últimos casos que se ven, esa distinción entre un error médico y la responsabilidad penal médica es un tema muy difícil, ¿no? Esperamos que el profesor Javier de Remesal nos explique en base a la jurisprudencia que ahora se está desarrollando sobre este tema. El día viernes él concluirá su exposición con la segunda parte, porque yo entiendo que la parte de mañana será sobre errores médicos, que no es lo mismo que hablar de imprudencia médica, ¿no? Por lo tanto, seguro la exposición nos hará ver esos dos facetas, es decir, la actividad médica no necesariamente implica responsabilidad penal, ¿no? Sino que también hay una parte de errores, ¿no? Que médicos que seguro serán eventos adversos y factores latentes, etc. Bueno, nuestro evento pues tiene una dinámica que luego sigue con una fase de investigación a cargo de ustedes. El curso es un curso internacional de Derecho Penal y por eso lo hemos denominado Derecho Penal, Dogmática Penal hacia un nuevo discurso, ¿no?
Al final tenemos, por supuesto, que agradecer a todos los que han hecho posible este evento, en particular la confianza y el impulso del señor decano, quien en todo momento nos ha dado las facilidades necesarias para que este evento sea posible, y a los miembros del Centro de Derecho Penal, tanto a los profesores como a los alumnos, quienes con su esfuerzo individual, el profesor López, la doctora Nancy Ramírez, Beto y todos los alumnos que están aquí presentes también, hacen posible cada año que podamos sacar de todas maneras el curso internacional. Entonces, sin más palabras, bienvenidos a todos y por favor disfruten de lo que puedan entender y avanzar en el ámbito de la dogmática penal. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Y obviamente mis primeras palabras han de ser de gratitud enorme a la Universidad San Martín de Porres, y no solo como en otras ocasiones se suele decir, o tengo que decir, por la invitación a este curso internacional, por la invitación a este acto, sino por el honor que me acaba de conceder la universidad con resolución de su rector, representándole luego en el acto de entrega del título con la incorporación como profesor honorario al claustro de la Universidad San Martín de Porres. Es un honor inmenso, equiparable a los doctorados honoris causa, que afortunadamente pues, gozo tanto de la condición de honoris causa en algunas universidades como de profesor honorario, y esta es otra más de las universidades que me concede ese honor. Entonces, efectivamente, es una satisfacción y una honra enorme la que me hace la Universidad San Martín de Porres de Lima al otorgarme esta distinción y otorgarme el privilegio de estar con ustedes en este curso internacional durante los 3 días próximos. Estaré no solo en la jornada de hoy y en la de mañana, en la que también intervengo yo, sino en la jornada del viernes, en la de clausura, pues con mucho gusto estaré aquí. Estos cursos tienen ya un prestigio internacional muy grande y además me precedió, como a Jesucristo su precursor, me precedió el año pasado otro discípulo mío, no el profesor de Vicente Remesal, sino mi segundo discípulo español, más antiguo, el profesor Díaz y García Conlledo, que ya fue expositor principal junto con Diez Ripollés entre los invitados de la 10ª edición. Todo ello se debe al magisterio y a la selección fantástica que hace el profesor doctor Felipe Villavicencio, al que le muestro mi agradecimiento y mi felicitación por la organización fantástica de estos cursos. Y hay un tercer motivo de agradecimiento, y lo quiero decir. El profesor Villavicencio muy elegantemente ha dicho en su breve alocución que se alegra de que yo haya aceptado la invitación de venir a esta universidad y de visitarles por primera vez en Perú. No, el que agradece ser invitado por primera vez a Perú, a este gran país, soy yo. Y es que hace pues unos poquitos años, desde 1989, que yo pisé por primera vez este otro lado del Atlántico, en Colombia, y luego he ido recorriendo países del norte de la América Latina, de habla hispana, México, y de ahí, de México para abajo, pues la mayoría de los países hispanoparlantes de nuestra América Latina, y me faltaba el país hispano después de, bueno, uno de los más grandes en todos los sentidos, no solo geográfica, sino humana, culturalmente, por tradición hispano-indígena, eso lo conozco perfectamente, que es el Perú. Y al Perú, pues por diversos avatares de esta vida, yo no había venido nunca. Esta vez he recibido una invitación que, como dice la película de Coppola, no podía declinar, y efectivamente era tan atractiva que acepté y le dije al profesor Villavicencio que naturalmente que sí. Luego eso, por cierto, ha permitido que otras 3 universidades, 2 de fuera de Lima y otra de Lima, la Garcilaso de la Vega, y otras 2 de fuera, la de Arequipa y la de Moquegua,
me hayan invitado, me permitan conocer un poquito más su hermosísimo país y me honren a su vez con títulos honorarios como los de doctor honoris causa, nada menos que 3, con la de aquí 4 distinciones honoríficas que me otorgan nada más llegar a Perú. Yo, francamente, ningún país latinoamericano me había recibido así, se lo digo de verdad. O sea, estoy absolutamente anonadado con ustedes, con los peruanos y con su generosidad. Procuraré corresponder en el futuro, siempre los había admirado mucho y como paisano y tener una afinidad cultural y como hermano de ustedes, pero también como penalista y como jurista, porque sé que en Perú hay grandes juristas y en el campo nuestro grandes penalistas, pero ahora tengo ya un motivo añadido para amar más todavía al Perú. Dicho esto, que de bien nacido sé ser agradecido, y entonces me he tenido que extender más de lo que me suelo extender en los agradecimientos, porque también han sido muchos más y mucho más de lo habitual los motivos de gratitud que yo de los que tenía que rendir cuenta. Dicho esto, paso ahora sí a mi conferencia. Verán ustedes que en la página inicial se menciona el título exacto, delitos de comisión por omisión, criterios de equivalencia con la condición activa, y se menciona algo más que les quiero aclarar, porque si no, pues no les hablo de algo que me parece de interés. Al hablar de mi persona, se dice que aparte de catedrático de Derecho Penal, que es el título que se da en España a los profesores de Derecho Penal del más alto rango, del Cuerpo Nacional de Catedráticos, soy en la Universidad de Alcalá, que por cierto es la segunda universidad en antigüedad de España, después de Salamanca. Alcalá está en Madrid, está a 30 kilómetros del centro de Madrid, a 20 de la salida de la ciudad, y es una ciudad muy hermosa, cuyo nombre latino era Complutum, y de ahí viene la Complutense de Madrid, que utiliza el nombre de la universidad, la vieja Universidad de Alcalá, que en latín se llamaba Universitas Complutensis. Bueno, además de eso, y entonces les cuento algo que no saben la inmensa mayoría de los, no ya de los latinoamericanos, de los españoles tampoco, y es que mi ciudad de la universidad donde dicto docencia, Alcalá, es la vieja Compluto de los romanos, tiene 2000 y pico de años de antigüedad, es una ciudad hermosísima. Debajo se dice que soy presidente de honor de la FICP, Fundación Internacional de Ciencias Penales. Bueno, pues 2 palabras nada más sobre ella. El presidente de la fundación, lo tienen ustedes aquí, es el profesor doctor don Javier de Vicente Remesal, es el presidente de la fundación. Y yo soy el fundador, el que la inició, pero luego preferí, junto con mi queridísimo y admirado amigo y colega, el profesor doctor Santiago Mir Puig, quedarnos en la más modesta condición nosotros dos de presidentes de honor. Bueno, pues la FICP, simplemente para que lo sepan, es una fundación internacional nacida en España, pero con patronos también latinoamericanos y con socios fundamentalmente de los países latinos, tanto de Europa, es decir, España, Portugal, Italia. Francia no cuenta en esto, en el que hablan otro lenguaje pero los 3 países que acabo de mencionar son importantes en la ciencia penal, en las ciencias penales, no solo en la ciencia del derecho penal, sino en las ciencias penales en sentido amplio, y de los países latinos de América, aunque hay socios de algunos otros países como Estados Unidos. Bueno, pues que sepan que no solo los penalistas ya graduados o que profesionalmente se desempeñan pueden asociarse, sino que también está abierta a personas que todavía no se han graduado, no se han recibido, no son licenciados, egresados. Los estudiantes también pueden formar parte de la fundación. Lo que está puesta ahí la página web, www.ficp.es, y yo les invito a que visiten la web, la vean, y verán que ofrecemos algunas cosas que no ofrecen otras asociaciones de derecho penal internacionales o la latinoamericana, la que preside el doctor Raúl Zaffaroni. ¿Y qué es lo que ofrecemos como peculiaridad? Pues hacemos lo mismo que otras asociaciones, congresos, cursos, publicaciones.
Pero aparte de recogerlas en nuestra web, tenemos 2 revistas y una de ellas exclusiva para socios, claro, y luego o sea, los no socios solo pueden ver los resúmenes de los artículos, y luego hay, y esa es la peculiaridad de nuestra fundación, una segunda revista que dirige quien les habla, que se llama Foro FICP, es el foro de la FICP, en la que cualquier socio sabe que de inmediato, en cuanto manda un artículo o trabajo largo o corto, o cortísimo, de 1 a 2 páginas, o un dictamen, o un informe, una sentencia, lo que sea, le es publicada en el número siguiente, que aparece en un máximo de 3 meses. De modo que tienen un foro de publicación a su disposición, así como de información incluso gráfica, con fotos de actos o actividades relacionadas con el mundo de las ciencias penales de todos aquellos que se quieran asociar. Bueno, entonces conocen ahora esa, como es una obra mía, aunque el presidente es el profesor de Vicente Remesal, pues quería decirles que lo sepan, y yo les animo a que visiten nuestra página web. El tema de la conferencia es el capítulo más importante de la parte nueva de la 3ª y última edición de mi manual. Mi manual, que hasta ahora aparecía solo en España, acaba de publicarse en versión latinoamericana con un título, por cierto, ligeramente distinto. En España la 2ª y la 3ª edición se llaman Lecciones de Derecho Penal. Tienen una letra más pequeña en muchas páginas porque están destinadas a los alumnos españoles de pregrado, que en la mayoría de las facultades ahora tienen poquísimos meses para estudiar la parte general del derecho penal. Y en cambio, afortunadamente para ustedes, aquí en América Latina no ocurre eso, y entonces la versión latinoamericana tiene letra grande, el tamaño de letra es más grande, y el libro, en vez de tener 650, 700 páginas, que tiene la versión española, tiene exactamente 1000 páginas en la versión latinoamericana, que se lee muy bien. Bueno, pues las 150 últimas páginas, con pocas notas, porque no es un tratado, entonces hay pocas notas y citas, hay notas, pero pocas, las he dedicado en esta 3ª edición a los delitos de omisión, que a mi juicio forman uno de los capítulos más complicados de la moderna dogmática del derecho penal y de cuestiones político-criminales subyacentes. Entonces, lo que yo les voy a exponer hoy de la parte más compleja de los delitos de omisión, que son los delitos impropios de omisión, la comisión por omisión, a todos aquellos que quieran profundizar un poco más, pues les invito a que puedan manejar mi libro cuando lo tengan en las librerías peruanas. Está publicado en BDF, que es una editorial argentino-uruguaya, apareció hace 2 meses, a finales, 2 meses y pico, a finales del mes de julio. En agosto ya se estaba vendiendo en el Cono Sur, en Argentina, Uruguay y Chile. Pero aquí a Perú, a pesar de que yo he hablado con el editor diciendo, hombre, ahora que voy a ir a Perú, debería estar en las librerías para que todo el que quiera lo pueda adquirir y manejar, desgraciadamente, que yo sepa, no ha llegado, pero está a punto de llegar, porque es un problema simplemente del distribuidor. Entonces, que sepan que aparecerá y lo podrán adquirir, porque en cambio, hasta ahora las ediciones españolas en América Latina prácticamente eran casi inadquiribles. En México sí, pero en el resto de los países de México para el sur no se podían encontrar las versiones de mi manual. Entonces, mucho más amplio que lo que aquí les voy a decir, pueden verlo en el manual. Y luego, si les anuncio que dentro de un año, año y medio, aparecerá la versión más amplia todavía, que se llamará Tratado de Derecho Penal, en la que los estudiosos de estos temas podrán manejar una versión todavía más amplia y sobre todo con mucho más aparato bibliográfico, que aquí es mínimo. ¿De qué vamos a hablar? Pues en el tiempo del que dispongo, de lo más importante, pero voy a procurar tratar las principales cuestiones de los delitos llamados en la dogmática de habla española generalmente delitos de comisión por omisión. Los alemanes prefieren llamarlos hoy, en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, delitos impropios de omisión, pero los alemanes en el siglo XIX y comienzos del XX lo llamaban igual que nosotros comisión por omisión, Begehung durch Unterlassung, y también utilizan esa terminología como sinónima. Voy a tratar, por tanto, por lo menos esquemáticamente, darles cosas que ya conocen la mayoría, un pequeño repaso a las características de los delitos, de los requisitos del delito omisivo impropio,
y sobre todo darles no solo un repaso de lo que opina la doctrina y jurisprudencia mayoritarias y la minoritaria, sino también darles mi opinión al respecto, que no siempre coincide, en algunas cosas sí, en otras no, con lo que dicen las opiniones habituales. Y, por supuesto, en cuanto a la equivalencia, según el Código Penal peruano, inspirado clarísimamente, utilizando las mismas palabras en el alemán y en el modelo alemán, hasta en el número del artículo, el código alemán es el parágrafo 13, en el código peruano es el artículo 13, la omisión impropia o comisión por omisión, pues en vez de equivalencia, ustedes hablan su código de correspondencia, exactamente igual que el código alemán. Pero da igual, a pesar del cambio de terminología, lo que yo les voy a decir es que para que haya auténtica comisión por omisión no basta una mera correspondencia en sentido light, ligero. Esto se corresponde más o menos con el delito de comisión activa, de causación activa de un resultado. No basta eso. Tiene que equivaler valorativamente, no morfológicamente, porque no es posible, pero valorativamente tiene que haber exacta equivalencia para que sea auténtico delito comisivo. Y si no, se aplica la cláusula del párrafo segundo del código de ustedes, del artículo 13 del Código peruano, la atenuación. Pero si se atenúa la pena, eso significa que realmente no es lo mismo que la comisión activa. Es un reconocimiento, también lo hace el Código alemán, de que eso ya no es comisión por omisión. Aunque le llamen comisión por omisión, una comisión por omisión que tiene una pena atenuada, muy atenuada en comparación con el delito comisivo de homicidio, de asesinato, de lesiones, de daños patrimoniales, es que no es lo mismo. Entonces, lo que voy a intentar exponerles es que la auténtica comisión por omisión tiene que tener valorativamente el mismo contenido de desvalor exacto que la comisión activa. Y para eso los requisitos que exige la doctrina mayoritaria son totalmente insuficientes. Y les voy a exponer sobre todo, y me voy a detener al final de mi exposición, en los requisitos que exigimos algunas posiciones minoritarias, sobre todo por este orden cronológico, la de Schünemann, la mía propia y la de Silva Sánchez, y alguna otra les mencionaré de pasada. Bueno, vamos entonces con un repaso inicial a los requisitos generales y no al de equivalencia, sino a los anteriores de una comisión por omisión. El delito de comisión por omisión, aunque es una omisión impropia, como dice la ciencia alemana, pero es omisión. Lo que pasa es que no es una omisión pura, sino que a través de una omisión se realiza un delito comisivo que normalmente se produce mediante actividad. Ahora, si es omisión, significa que tiene una serie de requisitos absolutamente idénticos al delito omisivo. Por tanto, claro que se requiere que haya una omisión en primer lugar, si no, no puede haber comisión por omisión. ¿Y una omisión qué es? ¿Un no actuar? No, igual que en la omisión propia, aunque hay una parte de la doctrina penal que dice que omisión es no hacer nada o no hacer algo. No, eso no es una omisión. Una omisión es el incumplimiento de un deber. Por tanto, es una categoría normativa. ¿Jurídica? No es una categoría jurídica, es una categoría normativa. Son las normas que imponen deberes de actuación positiva, normas sociales, normas religiosas, normas éticas o normas jurídicas, y dentro de las jurídicas, normas jurídicas extrapenales o, por fin, en el caso de los deberes más importantes, la infracción o incumplimiento de esos deberes más importantes puede ser una omisión jurídico-penal, es decir, una omisión penalmente típica. Por tanto, omisión es un concepto normativo y la comisión por omisión requiere que haya incumplimiento de un deber de actuar. En esto tiene que ser igual. Y otros requisitos de la omisión en general y de las omisiones propias, como son, para que haya delito, tiene que haber incumplimiento de un deber no moral, ni social, ni religioso, ni ético, un deber jurídico, y concretamente un deber jurídico penal. Bueno, pues en la omisión impropia también tiene que haber incumplimiento de un deber jurídico. Y un deber jurídico que puede ser un deber jurídico no penal, un deber jurídico extrapenal, pero que impone un deber de actuación, no simplemente de actuación de apoyo positivo a bienes jurídicos, como en los delitos de omisión propia, que son eso, incumplimiento de deberes de apoyo. Algunos dicen deberes de salvamento. No. Hay muchas omisiones propias que no se está salvando ningún bien jurídico en peligro.
que lo que sancionan es el no apoyar bienes jurídicos que necesitan una prestación positiva de fomento. Como esto se parece muy poco a la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos que se da en el delito normal como elemento integrante de su antijuridicidad material, por esa razón los delitos omisivos son unos delitos muy especiales, muy raros y muy excepcionales, hasta el punto de que en la mayoría de las legislaciones no había delitos de omisión hasta bien entrado el siglo XX. A lo sumo había faltas, pero delitos menos graves o graves, ya no les cuento, no había delitos de omisión. Porque estamos ante un fenómeno muy especial, muy peculiar, muy peculiar. No hay ni lesión, en los delitos de omisión pura no hay lesión de bien jurídico en principio, salvo que el bien jurídico sea la solidaridad humana o el derecho o el orden social. Entonces, sí, la omisión, bueno, perturba un poco, pero si el bien jurídico es un bien jurídico concreto, en los delitos de omisión pura lo que hay es un no apoyo a esos bienes jurídicos. Pues bien, en esto empiezan a diferenciarse ya los delitos de omisión impropia de los delitos de omisión propios. Los delitos de omisión propios son el no cumplimiento de un deber de apoyo a bienes jurídicos. A veces es deber de salvamento de bienes jurídicos en peligro, ese apoyo, pero a veces es simplemente no pagar impuestos, no hacer las contribuciones a la seguridad social, no apoyar a las autoridades en el desarrollo administrativas o de justicia en el desarrollo de ciertas cosas que requieren colaboración ciudadana, y ahí no se está salvando nada, no son deberes de salvamento. Bien, en los delitos de omisión impropios, o de omisión impropia, como quieran, lo que se incumple es un deber jurídico, que no tiene por qué ser en inicio un deber jurídico penal, un deber jurídico de actuar, pero, amigo, y aquí viene la peculiaridad, no es de actuar simplemente para apoyar, es de un deber jurídico de actuar específicamente para impedir que se produzca un resultado lesivo o a veces de peligro de un bien jurídico, pero generalmente un resultado lesivo. Entonces, es el incumplimiento de un deber jurídico de garantía, como se denomina en la moderna doctrina penal desde Nagler, desde el año 1938, que utiliza por primera vez la palabra deber de garante o deber de garantía, y el garante es una persona que tiene un deber jurídico de evitación de un resultado. Entonces, no es un deber de apoyar bienes jurídicos, es deber de evitar un resultado. ¿Resultado de qué? Generalmente resultado de lesión o menoscabo de un bien jurídico. Ya tenemos una peculiaridad, pero ojo, sigue siendo un delito de omisión. Como es un delito de omisión, tiene que haber capacidad de realizar el deber, de cumplir el deber. No puede omitir el que no tiene capacidad física o material de cumplir el deber. No estamos hablando de capacidad de comprender las normas, eso pertenece a la culpabilidad. No. El propio concepto de omisión, sea propia o impropia, requiere la capacidad física de cumplir el deber, bien por capacidades corporales o bien por elementos materiales al alcance del sujeto. Y si no, no hay omisión. El que no tiene medios para cumplir un deber de salvamento a heridos graves no omite. El médico que no tiene medicinas, anestésico, y no puede hacer nada ante unos accidentados, no está omitiendo prestarles ayuda, para nada. Y en los delitos, y por tanto, sea omisión propia, omisión del deber de auxilio, de socorro, o sea omisión impropia, que dijéramos, no, se le puede imputar al médico las lesiones o la muerte que sufre ese accidentado. Eso todavía no hemos entrado en ello, pero si no tiene capacidad, no hay delito omisivo. Hasta aquí estamos viendo que casi todo es igual, la capacidad individual de realizar la acción, no la capacidad del hombre medio, la individual. La existencia de deberes jurídicos, que no necesariamente son deberes jurídicos penales, pero ahora sí, deberes de evitación de resultados. ¿Y en qué más coincide y en qué más se diferencia? Pues miren, no coincide en que la omisión impropia, no coincide con los delitos de omisión propia en que no tiene que estar descrita expresamente en un tipo penal. Los delitos de omisión propia sí. No puede haber un delito de omisión propia si no hay una descripción legal que tipifica esa conducta como delito. En cambio, un delito de omisión impropia no es más que un delito de causación de resultados
que se puede realizar en vez de actuando positivamente, modificando el mundo externo de tal manera que se produzca el resultado, incumpliendo un deber de actuación que al final acaba equivaliendo exactamente a causarlo activamente. Entonces eso quiere decir que estamos ante el incumplimiento primariamente de un deber de actuación, pero que materialmente significa el incumplimiento o infracción de una prohibición de actuar, porque al final lo que de verdad es ese delito omisivo impropio es incumplimiento de un imperativo, perdón, no de un imperativo, sino de una prohibición de actuar causando un resultado.